titulado por la Universidad Abad Oliva, CEU de Barcelona, España. Maestro en Derecho Laboral, titulado por la Escuela Libre de Derecho, doctorante de la Universidad Panamericana, también Campus Guadalajara. Asimismo, ha cursado varios programas de posgrado en distintas áreas del derecho en la UP, la UNAM y el ITAM. Entre otros aspectos de su actividad profesional encontramos que ha laborado para las firmas legales Guevara y Guevara y Asociados, Baker y Mackenzie Abogados, en asesoría y litigio de derecho laboral, seguridad social y derecho migratorio. Actualmente es socio director del área de derecho laboral y derecho migratorio en la firma Marta Morales Abogados y Asociados. Entre otros aspectos de su actividad laboral, ha sido coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, capítulo Occidente. Es coautor del libro Reflexiones Jurídicas en tiempos de COVID. También coautor del libro Fundamentos del Derecho Humano al Buen Gobierno. Recibió reconocimiento por su práctica dentro del derecho del trabajo y del empleo. Ha sido conferencista en distintas universidades públicas y privadas, como lo es la Universidad del Valle de México, Universidad Autónoma de Guadalajara, donde además imparte clases de Derecho Individual, del Trabajo y Derecho Procesal. En este momento le cedo el uso de la voz al maestro Omar Osiris Marta Morales. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento de estar con ustedes. Yo el tema que les voy a hablar va a ser de la oralidad en materia laboral. Es un principio muy importante que debemos comprender y entender para poder aplicarlo en un mejor litigio, ahora que la reforma a la ley del trabajo nos obliga a tener audiencias orales. Ya vi que se han dado clases previas sobre el procedimiento ordinario, sobre la conciliación. Entonces no me voy a meter mucho a eso y voy a irme más a lo que es exactamente la oralidad. Les voy a dar un poco de antecedente, me voy a ir rápido para no aburrir mucho en teoría, pero creo que es necesaria para enmarcar nuestro tema. Antes de explicarles por qué se llegó a la oralidad en materia laboral y por qué se va a implementar y cómo afrontarla como litigantes, me interesa que entiendan por qué se dio la reforma a la Ley Federal del Trabajo y hablarles de los antecedentes, porque hay mucha gente que ahorita dice, por fin se dio la reforma laboral después de tanto tiempo y es obra de nuestro actual presidente. Y no voy a hacer política del tema, pero no es obra de él. Les voy a platicar cómo se ha venido dando. Aquí les pongo en antecedentes desde la etapa de Carlos Salinas de Gortari. Desde aquella época, estamos hablando de que él inició su periodo en el 88, desde inclusive antes de su campaña, era una bandera de campaña para él la reforma en el procedimiento laboral. Ya se hablaban y se juntaban para hablar del tema el sector gubernamental, el sector obrero, los sindicatos y el sector empresarial. Y ya todos estábamos de acuerdo en que se necesitaba una reforma laboral, pero había que ver cómo. Y como dicen los políticos, en aquella época hubo desencuentros, desavenencias y no se llevó a cabo esa reforma. Pasamos a la época de Ernesto Zedillo. También se dieron pláticas y con él estuvimos así a punto de tener una reforma. De hecho, se habían hecho muchas iniciativas, se hizo conferencias, se hacían diplomados de la nueva reforma, como en este caso se dieron en años pasados, tampoco se dio. Vamos entonces a la época de Vicente Fox. Con Vicente Fox en el 2002, ahí les estoy poniendo específicamente, hubo una Comisión Nacional para la Reforma Laboral. Se juntaron litigantes, se juntaron expertos, colegios de abogados y tampoco se dio. Sí, fue hasta la época de Felipe Calderón Hinojosa que en el 2012 se dio una reforma laboral, se aplanchó y lamentablemente no alcanzó, digo lamentablemente porque siempre quiso él que se publicara en su sexenio y se publicó un día después de terminar su sexenio. El 1 de diciembre del 2012 se publicó una reforma laboral. Para los que les gusta la materia o la estudian o se dedican a ella, fue una reforma muy importante, la más importante después de 90 años, de una ley federal del trabajo de 1931, con reformas leves en el 70, con reformas leves en el 80, pero en esta del 2012 se anunció como muy platillo, que decían pues, que se iba a poder pactar por hora, pagar por hora el salario,
que se iba a poder contratar por día, que se iba a poder contratar a tiempo de prueba, a tiempo determinado, y la estrella de esa reforma. Los salarios caídos se limitaron a un periodo de 1 año con intereses posteriores. Entonces fue una reforma importante, también hubo reformas en cuanto a la rescisión de los trabajadores, se modificó la entrega del aviso de rescisión, fue muy importante, pero le hacía falta. Entonces, después le hice un apartado, si se fijan, no mezclé a Enrique Peña con ellos porque a él le debemos esta clase de reformas que tenemos hoy en materia laboral. En el 2012, él presentó un proyecto que se llamaba Justicia Cotidiana o Diálogos para una Justicia Cotidiana. Se celebraron en la Ciudad de México, fueron invitados académicos, investigadores de la UNAM, del CIDE, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue invitado el Consejo General de la Abogacía en México, que, como ustedes saben, está conformado por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, por la Barra Mexicana de Abogados y por la NADE, que son los 3 únicos colegios reconocidos a nivel nacional y como de una importancia relevante y que siempre son escuchados por el gobierno. Se invitó a litigantes y se invitó a muchísimas personas a unos diálogos de justicia, como dije, cotidiana. ¿Por qué se llamaron así? Porque escucharon a todos. Fue un buzón de sugerencias y un buzón de quejas, y pues ya ven que a los abogados no nos gusta quejarnos. Entonces nos fuimos directamente a esos diálogos y se formaron mesas de trabajo. No solo fue en materia laboral, fue en materia civil, mercantil, familiar, en todas las materias. A la materia laboral se le asignó la mesa número 4 y ahí se trabajó. ¿Cuáles eran las quejas de los abogados, las quejas de los colegios, de los investigadores y de los usuarios de las juntas de conciliación y arbitraje? Primero, la lentitud. Decían, presenta una demanda y la demanda se tarda meses en admitirse. Después se tardan meses en emplazarse, y a los que tienen experiencia, pues puede haber juicios de hace 10, 15 años que no se han acabado de deshogar si no se arreglan. Era muy tortuoso. Se quejaban de la corrupción en las juntas, se quejaban de la corrupción en los abogados que defendían trabajadores y empresas, y en lo amañados que se hicieron los procedimientos. Las mentiras que se daban en la demanda, las mentiras en las contestaciones, la automatización que teníamos para objetar pruebas y decir no son las firmas, se iba a pruebas periciales, no hay peritos oficiales, y esto se hacía impresionantemente largo y muy tortuoso para quien tenía que llegar a la impartición de justicia, que es para los trabajadores. Entonces se hizo una serie de quejas, y otra queja muy importante, creo que la más, fue de que pedíamos la división de poderes. Decíamos, no puede ser que la justicia laboral esté en el Poder Ejecutivo cuando tenemos que estar en el Poder Judicial. Tenemos que ser juzgados por un juez, y así se planteó en esos diálogos de justicia cotidiana. Después de ellos, perdone, problemas técnicos. Gracias. Como les decía, la división de poderes, nos quejamos de ella y se pugnó por la misma. En diciembre del 2015, el presidente Peña Nieto anuncia el resultado de ellas y se hace un libro, lo pueden encontrar en internet, se llama Diálogos de Justicia Cotidiana. Yo le menciono los temas laborales, pero pueden encontrar todos los temas. Por ejemplo, se quejaban la gente de los divorcios, que era muy difícil divorciarse. De ahí nació el divorcio encausado para los que se dedican a materia familiar. Lo difícil que era obtener unas copias certificadas, adoptar a un menor. Y todo ello se implementó en ese libro que se llamó Diálogos de una Justicia Cotidiana. Las propuestas, las juntas de conciliación y arbitraje que se pasaron al Poder Judicial, se ideó por primera vez la creación de un organismo descentralizado que ayudara a la conciliación. Les insisto, no me meto en eso porque va a ser tema de otro ponente, pero también les comento que es la gran apuesta del procedimiento laboral. Ahorita hablamos algo del tema. La reforma constitucional, antes de la laboral, obviamente ustedes lo saben, se tiene que dar una reforma constitucional para después reformar nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el artículo reformado o la reforma que nos interesó a nosotros? El artículo 123 constitucional. Se dio la reforma al 107 y al 123 y se llegaron a los siguientes acuerdos. Como les comentaba, la creación de un organismo descentralizado que se llama Centro de Conciliación y Registro en materia federal, y tiene una delegación en cada estado de la República. Y centro de conciliación, no de registro, solo de conciliación en los estados de la República, en las 32 entidades federativas. Entonces, ese órgano se va a encargar de una conciliación profesional.
También vuelvo a lo mismo, los que se dedican a materia laboral saben que el juicio siempre iniciaba con una conciliación. ¿De qué se trataba esa conciliación? ¿Leaks ya platicaron? No, a lo que sigue. ¿Tienen alguna propuesta? No. ¿Se arreglaron? No. Esa era la conciliación, no llevaba más de 10 segundos para la mesa que lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un centro de conciliación con autonomía propia, con personalidad propia, con un capital propio, con muchos o los más posibles conciliadores, con inmobiliario con efecto para ello, y se han hecho últimamente un buen trabajo, creo que ha funcionado. También me parece que estuvo aquí el director del centro, Enrique, y les platicó lo que han hecho. Han metido inclusive avances tecnológicos en su procedimiento y eso ha dado muy buenos resultados. Y la reforma apuesta por ello, porque se dé una conciliación en forma de embudo que evite que todos los juicios que antes se derivaban a las juntas se mezclen entre mucha conciliación y poco litigio. Cuando se dio litigio, se dio una reforma laboral y se implementó la oralidad, que es nuestro tema del que les voy a hablar en un momento ya de lleno. La desaparición de las juntas de conciliación, pero la desaparición, yo siempre me he quejado de que así lo ponen en todas las leyes, en todos los libros. Las juntas de conciliaciones no desaparecieron. Como ustedes saben, las juntas de conciliaciones, al menos en nuestro estado, se implementó la reforma el 1 de octubre del año pasado. A partir del 1 de octubre, los juzgados laborales reciben demandas, pero todo lo anterior, 1 de octubre cayó en lunes. El 27 o 28 de octubre fue el último día que trabajó la Junta y todas las demandas que se presentaron hasta esa fecha, para atrás, la Junta de Conciliación no va a desaparecer hasta que se terminen. ¿Cuánto? Le calculamos mucho tiempo. Al menos aquí en la Oficialía de Partes de la Junta local, se dice que se presentaron alrededor de 4,000 demandas el último día. Y la de la Procuraduría de Defensa del Trabajo fueron 1,500. Entonces, nada más calculen cuánto va a durar o cuánto va a tardar en que la Junta desaparezca. Todo lo demás ya le toca al Poder Judicial encargarse de la administración de la justicia laboral. La reforma laboral se dio el 1 de mayo del 2019, aunque aquí se implementó, como ahorita comenté, a partir del 1 de octubre del 2012. ¿Qué se dio? La migración de la Junta, la creación de los centros de conciliación, la creación de las conciliaciones estatales y el nuevo procedimiento laboral que lleva a la oralidad. Ahí nos tenemos que detener. La oralidad de nuestro tema es lo que nos debe de interesar y nos debe de importar mucho. Muchos laboralistas dicen, yo ya manejaba la oralidad, para nosotros no va a ser nada nuevo, no me asusta, estoy acostumbrado a la oralidad, pero eso es una gran mentira, no practicamos la oralidad. Tenemos un sistema que era mixto y recuerden, como lo comenté ahorita, la ley de 1931 ya implementaba una etapa escrita y también tenía una frase que tienen todas las leyes del trabajo, nunca se ha quitado, que dice que el procedimiento del trabajo debe ser predominantemente oral. ¿Por qué? Porque la ley antes de la del 2019 te permitía inclusive, decía que podías acudir a la Junta, podías pedir que algún secretario de alguna Junta le podías dictar la demanda, podías iniciar en teoría una demanda de manera oral, pero permanecía escrita. Pero decían que todo podíamos hacer oral y la verdad es que no lo podíamos hacer todo oral. ¿Qué era la oralidad que se manejaba en la Junta? Para los que han ido a la Junta o que la manejan, mediante un escrito de tantas copias, de tantas hojas contesto demanda, esa era la oralidad. Y el otro decía, y mediante un escrito de tantas hojas contesto demanda, y después venía la réplica y decía, de réplica la verdad se encuentra en el escrito inicial de demanda. Así era, y si ustedes leen las audiencias laborales, así eran. Y decía, contrarréplica, no, pues que la verdad se encuentra en el escrito de contestación. Era ridícula la oralidad que teníamos. La oralidad más pura que teníamos en materia laboral, si la quieren encontrar, era tal vez la objeción de pruebas. Porque en la audiencia de objeción de pruebas ofrecía sus pruebas la parte actora, la parte demandada ofrecía sus pruebas y en ese momento no tenía conocimiento previo de ellas, tenía que objetar de manera verbal. Entonces ahí sí se veía un poquito alguna destreza en litigio oral, objetaba las pruebas de manera oral, tenías que pensar de inmediato, no como ahorita lo hacemos, que ahorita les platico del nuevo procedimiento, no me voy a meter a detalles, pero bueno, la objeción ya está de manera escrita, entonces tienes mucho tiempo, 8 días para tú acudir y hacer tus
Tus objeciones, usar algún machote, preguntarle a tu jefe, preguntarle a tu compañero, hablarle a tu amigo litigante, oye, me ofrecieron esta prueba, ¿cómo se hace? No. En materia laboral objetábamos ahí, el actor enseguida objetaba las pruebas de la demandada y se admitían. También cuando había oralidad, en cuanto a la confesional, en la prueba confesional podíamos ofrecer las posiciones de manera verbal y el interrogatorio de los testigos era de manera verbal. Sin embargo, la oralidad también que practicamos en el anterior sistema es una oralidad limitada, porque no había un principio de la oralidad que ahora vamos a tener que se llama la mediación, la inmediatez, que es hablar y expresarnos ante un juez, porque antes lo hacíamos sin ser peyorativo, ante las secretarias, ante el secretario si nos iba bien, ante un presidente auxiliar de una junta, y no era lo mismo, no es la misma presión y además iba a quedar por escrito, algo que vamos a señalar más adelante y por qué la oralidad va a ser importante ahora, porque ya a la hora de dictar un laudo no nos veían a nosotros hablar, no veían a nadie expresarse, veían las cosas por escrito y el derecho escrito es un derecho frío y con ese derecho nos resolvían. Y insisto, la oralidad que teníamos era ante autoridades no tan importantes como va a ser ahora con el secretario ejecutor y sobre todo con el juez, que lleva las audiencias preliminar y la audiencia de juicio, que también vi que tuvieron al juez Martín del Campo y les explicó, supongo, las audiencias. Entonces, por eso es importante la oralidad. ¿Por qué la oralidad? ¿Por qué surgió en el derecho de trabajo la idea de la oralidad? Si siempre ha estado, si siempre se practicó. Si desde el derecho romano teníamos oralidad, con el código de Napoleón teníamos oralidad, ¿por qué se vuelve a ella? Hay un dicho de los japoneses que dice que cuando algo funciona bien no hay que cambiarlo, no hay que moverle. En contraposición, si algo no funciona, tenemos que moverle. El derecho laboral ya no servía, ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque esas partes que yo les comentaba ahorita que hacíamos por escrito, que hacíamos oralmente, que era la réplica, la contrarréplica, la confesional, las testimoniales, hasta para eso la Junta se hizo floja y los litigantes también. ¿Qué pasaba? Que era una demanda muy grande y había una contestación muy grande y te daban réplica y como te ibas a tardar mucho, ¿qué te decía la Junta? Lic, te voy a dar 3 días. El famoso término procesal para no un acto establecido en la ley, 3 días. Te decían, tienes 3 días para hacer la réplica y 3 días para hacer la contrarréplica. Y decías, ya ni eso puedo hacer oral. Bueno, y yo a veces decía, no, ¿sabes qué? Es que yo ofrecí pruebas que pues son importantes, periciales, documentales, algunas inspecciones oculares, y la verdad yo era de los que decían, no, yo quiero que mi contrario objete. No le quiero dar 3 días. No quiero que se ponga a ir a escribir en su computadora y como yo les decía, agarre su machote, pues que se aviente ahorita, y yo era de los que pero había juntas que te decía, hazle como quieras, voy a dar término de 3 días. Vámonos a la confesional y a la testimonial. Sinceramente, yo aprecio mucho al personal de la Junta, de hecho lo extraño, porque en los juzgados, sobre todo los juzgados federales, no saben derecho del trabajo, están aprendiendo derecho del trabajo. Les dieron un curso a muchos y a mucha gente valiosa de la Junta que sabe derecho laboral la ignoraron y sobre todo, yo sinceramente lo digo sin reparos, los juzgados laborales en materia federal no saben derecho laboral. Estamos batallando mucho con ellos. Pero bueno, en la mesa muchas veces la que me acordaba mis preguntas para los testigos ni siquiera era abogado. ¿Se imaginan la desesperación cuando nosotros preguntábamos al testigo, lo queríamos repreguntar de una manera libre y no nos dejaban, nos reprobaban? Y yo le dije, ¿por qué me la repruebas? Es que LIC no está hecha, ¿por qué? O sea, tú eres la Junta, fúndame por qué. Yo me decía, LIC, no se preocupe, usted haga sus preguntas, yo se las repruebo, después en amparo me lo regresa. Pues sí, pero ya perdió la esencia de la prueba testimonial, los testigos ya van a venir mega preparados para las repreguntas que le hice, entonces batallábamos mucho porque el personal de la Junta muchas veces no era ni siquiera profesional del derecho. Con la reforma del primer 12 para acá ya eran profesionales, pero también batallábamos un poco. Bueno, la oralidad se optó por ella y vamos a apostarle a ella porque la oralidad es más rápida. Hay algunos principios de la oralidad, abandonamos el formalismo y la rigidez de la Junta, ya no todo tiene que ser por escrito, ya no todo tiene que ser sacramental. En los nuevos juicios nos están permitiendo interrogar muy bien a los testigos, están permitiendo inclusive hacer preguntas abiertas como interrogatorio libre a los absolventes, y lo que se pretende con la oralidad es llegar a la verdad. A la verdad, hay 3 verdades siempre en un juicio:
la verdad del demandante, del actor, que en juicio laboral el 90 y tantos % de los juicios en porcentaje se tratan de fui despedido. Está la verdad del demandado, que en el mismo porcentaje dice tú renunciaste. Y está la verdad del juez. Y a esa verdad tenemos que llegar y tenemos que ser persuasivos como litigantes con el juez, con la oralidad. Por eso es muy importante. Deben de adoptar una posición muy retadora para ustedes, de hacerse buenos abogados, de que la oralidad sea suya. Vamos a acercarnos lo más que se puede ahorita a los juicios que vemos en las películas hollywoodenses, a las películas gringas, que hay muy buenas, por cierto, en donde te paras a exponer con el juez, tienes que dar tus argumentos de acción, tus argumentos de excepción, tienes que interrogar a los testigos, tienes que interrogar a los absolventes y tienes que proyectar una buena imagen con el juez, tienes que convencerlo, tienes que ser persuasivo. Un tipo de estrategia de convencimiento. Eso es la litigación oral y es a la que nos vamos a enfrentar. Se piensa que sea más rápido y se piensa como una nueva solución. ¿Qué es la oralidad? El principio de oralidad permite que los actos procesales sean realizados de manera verbal y se reduzcan las etapas escritas y las estrictamente indispensables. Normalmente la traba de la litis. ¿A qué me refiero con esto? Ningún procedimiento ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Inglaterra, ni en ningún derecho en el que se mantiene el common law es de todos modos verbal o oral todo su procedimiento. Siempre se debe de hacer la demanda por escrito y se debe de hacer la contestación por escrito. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar detallada y trabada la litis. ¿Qué les decía yo que es en materia laboral por lo regular? Un despido y una renuncia. Una excepción de inexistencia del despido, o decir que el trabajador dijo que tenía un empleo mejor pagado y después ya no regresó a trabajar, una rescisión, pero esa es la traba de la litis y siempre en cualquier procedimiento la demanda y la contestación de demanda van a ser por escrito y el ofrecimiento de pruebas también. En el nuevo procedimiento laboral, como ya les han explicado algunos ponentes, es de etapas. Hay una etapa una etapa escrita, así comienza, y una etapa oral. La etapa escrita, ¿qué es? La demanda. Emplazan al demandado, te dan 15 días para contestar demanda, contestas demanda y después le van a dar en la demanda ofreces pruebas, en la contestación de demanda contestas demanda, ofreces pruebas y objetas las del demandado. Después al demandado le dan término para objetar demandas y después te dan término para réplica. Se termina la etapa escrita y viene el tema de la oralidad. La etapa, la audiencia preliminar, que también no me voy a meter mucho a ella, pero como ustedes ya les explicaron, es para depurar excepciones dilatorias, incidentes de personalidad, qué pruebas se admiten, qué pruebas no, y preparar el desahogo de las pruebas para después pasar a la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se va a desahogar las pruebas, el desahogo de las pruebas, los alegatos, una intervención inicial y después se va a dictar laudo. Cuando así lo permita, cuando no, el juez tiene un término para dictarlo, como ya se los explicaron, se lo van a explicar en el procedimiento ordinario. Pero la escritura en el proceso laboral es muy útil. Yo les puedo decir, sin lugar a dudas, que hay gente que no sabe redactar. Hay gente que no se sabe expresar por escrito. Ahora van a tener que saber expresarse por escrito y saber expresarse de manera oral. Que no te dé miedo, que no te dé pánico escénico, que fluyan tus ideas y ser muy bueno hablando y que tu rapidez mental sea muy ágil. Si no cumples con esos requisitos, no vas a ser una persona idónea para ir a las audiencias orales. ¿Cuáles son los efectos del principio de la oralidad? Como ya les comentaba ahorita, la inmediación. Ustedes van a estar enfrente del juez, van a poder convencer al juez, van a poder hablar. La concentración, porque varias audiencias se van a celebrar en un solo acto, en una sola audiencia. En la audiencia de juicio, que es la más importante, va a haber una etapa inicial, ustedes pueden intervenir inicialmente, van a decirles, hagan de cuenta, reafirmen su demanda. Entonces ustedes tienen que tener bien claro el juicio, van a tener que leer con anticipación la demanda, qué es lo que se reclaman, qué prestaciones se reclaman, en qué hechos fundan su demanda, para tener en clara la intervención inicial. Después va a haber una intervención del demandado o codemandado si hay varias empresas, y después se va a pasar al desahogo de pruebas. En el desahogo de pruebas, importantísimo, ahorita lo vamos a tocar,
cómo vamos a interrogar a un testigo, cómo vamos a hacerle posiciones o formularle posiciones y posterior interrogatorio a un absolvente, cómo vamos a objetar las pruebas. Va a ser importantísimo que ahí va a llegar el resultado de las inspecciones, va a llegar el resultado de las documentales de informes, todo va a estar ahí listo para que te lo tengas a la vista y en ese momento lo objetes. Entonces va a ser muy importante que tengan conocimiento del asunto. Ya no vamos a poder llegar como antes y decir, oye, agarro este expediente, tengo 4 audiencias y me voy con ellas y ahí me estoy dando cuenta de qué se trata. Si te quieres dar cuenta de qué se trata el expediente en una audiencia de juicio, te va a comer el tiempo, porque aparte hay otro principio que es el de, bueno, aquí no está, pero que es el de concentración, el de sencillez, el de celeridad, que tampoco por ser oral vamos a agarrar el micrófono 3 horas y vamos a hablarle 3 horas al juez. Tenemos que ser concisos con lo que queremos, porque en algunos estados de la República, por ejemplo en Guanajuato, te están dando 20 minutos y tú dices, 20 minutos. Nos pasaba muy parecido en la Junta de Conciliación de la Ciudad de México, que cuando querías, por ejemplo, contestar una demanda oral, que te tenía que esperar el tiempo que fuera y tenía que escribir todo lo que le dictaras, la Junta Local de la Ciudad de México te decía, tienes 1 hora para hablar. Voy a poner mi cronómetro, 20 minutos para hablar. En minuto 20 te quito el uso de la voz y lo que hayas alcanzado a hablar. ¿Era una violación? Sí. ¿Podíamos promover amparo y regresar eso como una violación procesal? Sí. Pero por lo pronto le tendrás que explicar a tu cliente que ya lo condenaron porque no alcanzaste a contestar demanda. Entonces acá también el juez va a ser, a los jueces le están dando una amplitud de criterio inapelable en el que te diga él, ya vi la demanda, ya vi la contestación y yo creo que tú con media hora tienes, o te puede quitar el uso de la voz si te extiendes y agarras el micrófono bastante. La libre valoración de la prueba, la publicidad, perdón, de las actuaciones judiciales. En los juzgados laborales, como en todas las audiencias, nada más que en los juzgados no se daba, puede haber público quien quiera. Cualquiera de ustedes puede ir a una audiencia laboral y puede meterse. Por lo regular están ahorita los juzgados armados como un tribunal gringo, el juez, las partes adelante, una barrerita y atrás de ello hay sillas para que ustedes pueden ir a cualquiera. Y es un tema de la oralidad, la publicidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros, tenemos que ser abiertos con la ciudadanía de que lo que nosotros hablamos en las audiencias se va a escribir. Entonces es como ir a decir, yo quiero ir a ver si de veras lo que dijeron fue lo que se escribió. Ese es el tema de la publicidad, la transparencia. Y después va a haber una libre valoración de las pruebas. ¿De quién? Del juez. Él va a estar presente en el desahogo, va a estar presente en el ofrecimiento, desahogo, objeción y resultado de las pruebas, y él va a valorarlas. Desde que se están dando, los jueces van a empezar a hacer sus anotaciones de decir, este testigo no le creo, este testigo está preparado, cayó en contradicciones, el interrogatorio fue inducido, llevaba las preguntas implícitas y puede ir calificando. Claro, tú como litigante vas a objetar la prueba, pero él tiene libre valoración de la prueba y de manera inmediata va a ser inapelable. Te va a dar la sentencia, se absuelve o se condena. Y tú puedes hacerlo en amparo una objeción, pero por lo pronto la valoración de la prueba es inapelable del juez. Condiciones para la aplicación del principio de oralidad. No podemos aplicar la oralidad, o no se podía aplicar la oralidad también, que acabo de criticar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque no había personal. No había escritorios, no había computadoras, no había mesa. No nos pueden deshagar audiencias y hay una audiencia a las 9, una audiencia a las 9:15, otra audiencia a las 9:45. Entonces también exigirles que concilien como lo hice o como lo critiqué, también no se podía por la Junta porque simplemente no había personal. Ahorita si ustedes van al Centro de Conciliación y Registro Federal o a la conciliación local, se tarda más o menos 1 hora de aproximadamente lo que es la conciliación. Concilian, te obligan a decir qué pasó, te obligan a decir por la demandada también qué pasó, qué prestaciones se dio, puedes hablar con claridad. Son muy insistentes los conciliadores y realmente es el trabajo que se tenía que hacer, pero lo están haciendo porque ya tienen una cantidad necesaria de jueces, una cantidad necesaria de conciliadores que es necesaria para la oralidad. También tiene que haber una capacidad, que es lo que ustedes están preparándose para llevar a cabo como litigantes o para presentarse ante un juez a adoptar este litigio oral como litigantes. Yo ya pasando todo este tema que es un poquito de teoría o algo que a lo mejor ya habían escuchado de varias personas,
yo les voy a dar algún tipo de consejos para la oralidad. Para mí es muy importante que se lleven algo práctico y algo que puedan utilizar cuando estén frente a un juez. ¿Cuáles serían? El descubrimiento de la verdad jurídica. Ustedes deben de plantear algo que más adelante se los voy a explicar más a detalle, que se llama la teoría del caso. Inclusive hay ahorita diplomados en muchas universidades que se llaman maestría en el derecho del caso, diplomado en el derecho del caso. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, como les dije ahorita, a diferencia del derecho escrito, llevemos muy bien planteada una historia jurídica, la historia de nuestro cliente, qué le pasó y sobre todo los hechos. Hay demandas laborales y de abogados exitosos, que la demanda son 2 hojas en la junta. Me contrató, me asignó un puesto, un salario, ganaba tanto de aguinaldo, tanto de vacaciones, estas eran mis prestaciones legales, estas eran las extralegales, segundo párrafo, me despidieron. Punto. ¿Por qué? Porque no necesitaba nada más. Casi hacer una demanda laboral era presentar la demanda, tirarle pedradas al patrón y que el patrón se las quite. Si no se las quitaba, a pagar. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Vamos a necesitar, para empezar, saber interrogar a nuestro cliente cuando llega y preguntarle exactamente cómo trabajaba, cómo inició su relación de trabajo, cuánto ganaba, porque vuelvo a insistir, sin ser peyorativo, muchos trabajadores no son gente muy estudiada, encontramos gente muy humilde, gente que le da miedo inclusive hablar, entonces ustedes van a tener que saber preguntarle cómo era su relación de trabajo, cuánto ganaba, porque hay gente que le digo, ¿cuánto ganaban? 5,000 pesos semanales, está bien. Luego ves sus nóminas y, ¿por qué aquí vienen de 9? Es que tenía bonos, le estoy preguntando. Entonces hay que decirle cuánto ganaba de bonos, cuánto ganaba de comisión, si tenía una prestación extralegal, porque la gente no entiende lo que ustedes saben, que es el derecho laboral. Entonces van a tener que plantear muchos hechos muy claros, hechos que puedan probar. Si ustedes están ante una demanda o haciendo una contestación de demanda y hay un hecho que expresan que no lo van a poder probar, pues mejor ni lo expresen. Todos los hechos que hay ¿por qué? Porque cuando tú estás hablando con un juez en litigación oral, el juez va a ver que hay hechos en tu demanda y que estás mintiendo. Por ejemplo, yo estaba contestando una demanda que ya es con el nuevo procedimiento y decía, es que no me reclamo las aportaciones obrero-patronales ante el IMSS y al Infonavit porque no me las has pagado. Y en su ofrecimiento de pruebas, ofreció una prueba documental de informes en el que le decía, IMSS, infórmame por favor cuándo me inscribió, cuándo me dio de baja y de cuándo a cuándo fueron las aportaciones. Bueno, entonces, ¿te inscribió o no te inscribió? ¿Pagaba o no pagaba? Si el juez ve eso, acuérdate que estás ante una persona. Te das de cuenta que estás ante tu suegro queriendo dar una buena impresión. No va a haber segunda oportunidad. Si el juez nota que estás mintiendo, todo lo demás lo va a poner en duda. Entonces tienes que tener tus hechos bien planteados que puedas probar. Si tienes algún documento por ahí que tú dices, híjole, si sale me va a afectar, no lo pongas en hechos. Cuando venga en la demanda, en la etapa oral, en la audiencia de juicio, ves cómo lo enfrentas, pero no lo pongas en tu demanda ni lo pongas en tu contestación. Es muy importante para que ustedes lo sepan en materia oral. En materia oral se da el principio de contradicción. ¿Cuál es el principio de contradicción? La litis. Pero el principio de contradicción se da de manera más clara y más rápida porque vas a tener tú una posibilidad de exponer en tu argumentación inicial tus hechos. Inmediatamente va a llegar el otro abogado y va a decirte mentiroso, va a decirte que no es cierto y vas a exponer sus hechos. Eso es un principio de contradicción que ustedes tienen que saber vivir con él y trabajarlo. ¿Va? Ya vimos la concentración, la serialidad, la argumentación. Yo les decía ahorita, hay gente que no sabe redactar. Hay gente que tú lees sus escritos y como que dices, entiendo lo que quiso decir, pero no lo está diciendo bien. Enséñense a utilizar una buena redacción, una buena sintaxis, una excelente ortografía y en cuanto a la oralidad, una dicción clara, una dicción correcta, palabras correctas, que se traben lo menos que se pueda, que se entienda, que se den a entender. Y ahorita aquí le pongo la voz y el modo de lenguaje. Yo siempre soy muy insistente con mi equipo de trabajo cuando contesto una demanda o hago una demanda y les digo, pongan en negritas esa parte, subrayenla.
Si estamos escribiendo a letra 12, pónganle a 14 ese renglón. ¿Por qué? Porque quiero que lo vea. Yo tengo muchos amigos que trabajan en el Poder Judicial y me dicen, Omar, no sabes lo complicado que es para nosotros leer tu amparo y que es el número 45 del día y que me hagan unas letras muy chiquitas. O sea, y hay gente que ni siquiera pasa párrafo, dice, o sea, están cansados de leer esos amparos. Y sí, somos humanos, en el humano radica el error como factor humano. Entonces, ustedes sean claros en sus escritos. Si quieren que el juez vea algo, que no se le pase algo, hagan letra grande. Pongan, yo soy muy de poner en los escritos contestación a las prestaciones de la demanda, y lo pongo más grande y en 2 renglones, negrito, que se vea fuerte. Y después empiezo a contestar las prestaciones, después contestación a los hechos, y lo mismo, empiezo mis párrafos de contestación a los hechos. Después digo, del derecho invocado por la demanda y el objeto, objeción de pruebas, o sea, hago un capítulo y trato de que sea muy digerible a los ojos de la autoridad. Ahora ustedes que van a estar en el sistema oral, ¿qué creen? También tienen que poner negritas, como con la voz. Van a tener que aprender a que hay momentos en que deben de subir la voz, de que deben de bajar la voz. Si hablan muy despacito, puedes dormir a la gente. Si hablan muy fuerte, la gente puede decir, está hablando muy fuerte, está de malas, está gritando, ¿qué le pasa? Entonces deben de modular su voz, subrayar aunque suene curioso con la voz, resaltar en negritas con la voz, hacer pausas, dejar una pausa larga, una pausa corta, no tan corta como las del presidente, porque ya ven que habla y como a los 2 minutos vuelve a hablar, no tan largas, pero sí deben de hacer pausas, deben de saber expresarse. El uso del lenguaje, no nada más el lenguaje verbal, el lenguaje corporal es muy importante. Como vayas vestido es muy importante, aunque no lo crean. Hay veces, no sé si han visto películas, como yo les decía, hollywoodenses en las que están en un juicio y le dicen al testigo o a la parte en juicio, no se vaya a llevar su bolsa Ferragamo, la Louis Vuitton, o sea, deje esas bolsas, llévese una hasta de plástico, llévese los zapatos sucios. Aunque no lo crean, ustedes chequen al presidente en la mañanera y vean cómo es, lleva los zapatos sucios. ¿Por qué? ¿No se puede comprar unos nuevos? No, él es una víctima, acuérdense, él es pobrecito, trae 200 pesos en la cartera. Si quieren dar esa impresión, hasta en el vestido, si quieren dar una impresión de poderosos, pues llévense su reloj más padre que tengan, el mejor traje, la mejor corbata, desde el vestir como abogados, como partes, hasta el modo de caminar. Hay en algunas juzgados laborales en el país que te dejan pararte, inclusive te dicen, tiene el uso de la voz y te dicen ponte de pie. Si los dejan caminar por la sala, desde cómo caminan, es muy poco aconsejable. Las manos en los bolsillos, el nerviosismo, todo, ustedes van a tener que ser un conjunto de habilidades corporales, lingüísticas, para expresárselas en la oralidad al juez, para intimidar a un testigo, para acorralar a un testigo, su tono de voz, sus preguntas, no nada más el fondo. Entonces debemos de preocuparnos ya por otras cuestiones que los abogados nunca habíamos estado acostumbrados a hacerlo en México. Claro, la oralidad no es nueva para el sistema mexicano, es nueva para los laboralistas, ya estaba en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar, pero es muy importante que se adapten a ella y que hagan buen uso. La conducción, como les comentaba, tu tono de voz, las estrategias, hay algunas estrategias que podemos adoptar en cuanto a la teoría del caso. Es una metodología de trabajo, les insisto, ustedes con su demanda deben de hacer una buena historia, como si escribieran una película. Va a ser su película, va a ser su verdad, no hay verdades alternativas, no hay 2 tipos de verdades, hay una sola y va a ser la que está en su contestación de demanda o en su demanda. Y al momento de pruebas también, las pruebas están ofrecidas para acreditar un punto de hechos, va a estar bien relacionada y va a estar muy fuerte su prueba para acreditar ese tipo de hechos. Hay unos hechos que son muy importantes en juicio según la litis de la que se trate, pero debe de estar muy bien armada. La teoría del caso, hay una tesis que ahí les dejo el registro, es la 160185, léanla, es una tesis en materia penal y te habla de esto que te estoy diciendo. La posibilidad que va a tener el litigante de exponer su argumento inicial de excepciones,
sus pruebas, el desahogo de sus pruebas y sus alegatos finales. Los alegatos finales tienen que ser muy importantes, muy importantes. Hay ocasiones en las que ustedes van a tener que ser muy hábiles. ¿A qué me refiero con esto? Que no son ni siquiera de derecho, son temas inclusive ya psicológicos, son temas pedagógicos que ustedes van a aprender a utilizar. En una primera intervención van a dar una primera impresión. No se trata de que, por ejemplo, ayer vi que estuvo Juan Martín del Campo, estuvo también Christopher. No es gente de que digas, oye, pero ya los conoces, ¿cómo que tu primera impresión, Omar? ¿Te han visto hace 15 años en la Junta? Sí, pero la primera impresión me refiero a la primera impresión del asunto. Ustedes van a decir, ¿qué pasó con la demanda? Pues el trabajador ingresó a trabajar tal fecha, y los puntos importantes, no se le otorgó seguro social, se le pagaban las comisiones o generaba comisiones de esta manera y no se le pagaban, sí las generaba, fue despedido por fulanito, sutanito, le dijeron esto, pasó esto, lo dejaron en estado de indefensión. A lo mejor podemos utilizar ahí cuestiones de justicia de equidad de género. Es una persona, es una mujer embarazada, tiene 45 años, vive con sus papás, es madre soltera. ¿A qué me refiero con una persona de este tipo? A que ella no se puede quedar sin trabajo. ¿Cómo van a querer ustedes, cualquiera, mujeres y hombres, que una persona con ese perfil va a ir a renunciar a su empleo? Es casi imposible. ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a llegar y va a decir en su casa? Que ya no tiene trabajo y qué más. Entonces deben de exponerle todos esos puntos importantes al juez. Como demandado, pues a desvirtuarlos. Pon mucha atención, casi hagan una notita, van a poder hacerla, ahí estén y digan, no, pues, no tiene que quedarse ningún punto del que diga el abogado del actor sin que sea refutado por nosotros, nada, digan lo que sea, pero contradíganlo, ¿va? Las pruebas igual, cuando se ofrezcan pruebas, tú di de manera clara la prueba, cómo se debe desahogar, cómo se va a desahogar, por qué la propones y qué hecho quieres acreditar y, bueno, busca un buen resultado de ella. Como demandado, nunca dejen sin objetar pruebas. Hay veces que a mí me han dicho equipo de trabajo mío o compañeros litigantes, yo no voy a objetar esa prueba porque pues, está muy tonta. Pues discúlpame, tonto eres tú si no lo objetas. Lo que sea, di lo que quieras, que no lo objetas en cuanto a su contenido, en cuanto a su alcance y valor probatorio, objetale en cuanto a lo que se te dé tu gana, pero objeta, siempre objeta. Todas las pruebas se deben de objetar. Y la primera intervención que hagas, como yo les decía ahorita, es muy importante porque va a ser la primera impresión que va a tener el juez de tu caso. Si nota que te trabas, si nota que no tienes convicción, que no conoces el caso, puede crearse una mala impresión del asunto y puede irse inclinando a favor de tu contrario. Lo mismo si él hace eso, se va inclinando a favor del tuyo. Es muy padre la oralidad que se ha implementado porque, por ejemplo, a mí me tocó en pruebas, les platico, preguntarle a absolventes y te decían que la confesión era la reina de la prueba, pero no era ni el peón. ¿Por qué? Porque iban y te decían, no es cierto y punto. Después salió una contradicción de tesis que nos permitía interrogar libremente a los absolventes. La Junta no nos dejaba. O querías interrogarlo de, oiga, ¿qué hizo ese día? Algo que suena muy tonto, pero si tú lo planteas para a futuro, crear una pregunta importante, ¿cómo se fue ese día a la Junta? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se trasladó? Lo agarras en mentiras, en cualquier cosa y lo puedes interrogar de manera libre. Y es muy importante que nos dejen hacerlo así para llegar a la verdad de los hechos, a los testigos y a los absolventes. Y dos, va a ser muy importante algo que antes no pasaba, que el juez va a ver al testigo y va a ver al absolvente. En la Junta a mí me tocaban testigos que les decían, que diga qué pasó tal día, y decía el testigo, sí, fue el 8 de mayo del 2008, fue del 2009. Y eso, cuando se pasaba al escrito, a la hoja, cuando lo veía quien iba a resolver, no lo apreciaba. Y si lo ve el juez en este momento, ¿qué va a decir el juez? Ese cuate está leccionado, no se acuerda de las cosas, las está inventando, las está recordando. Me explico, está nervioso, se ve que está mintiendo. Son cosas que tú ves, inclusive cuando platicas con tu pareja, con tu equipo de trabajo, con tu novio, con tu esposo, tú sabes cuando algo anda mal. ¿No les ha pasado que llegan con alguien que conocen y le dices, ¿qué tienes?
O hay gente que le dices, ¿qué te pasó? O sea, vienes nervioso, estás enojado, estás triste. Entonces todo eso lo va a poder ver el juez y lo va a poder valorar, y antes no se podía. Entonces ustedes, duro y a la cabeza contra sus absolventes, contra sus testigos, pónganlos nerviosos, intimídenlos, sáquenle la lengua, lo que ustedes quieran, pero pónganmelos nerviosos y sáquenlo de su script para que se equivoque y el juez vea que es una persona eleccionada, como son el 90% de los testigos, yo creo, en materia laboral. Va a ser su trabajo, que cuando sus testigos declaren no se les note, y cuando ustedes se interroguen lo puedan llegar a la verdad. Y va a ser más libre. Antes había mucho formalismo. Que diga cómo es cierto el testigo, que diga esto, que el absolvente, que diga cómo es cierto, cómo lo es. Nos alejamos de esas frases y le podemos preguntar de manera directa, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Si usted dice que no despidió al actor, ¿por qué el actor se fue? Dices que no fue despedido, dejó de trabajar, es un hecho. ¿Por qué dejó de trabajar? Entonces él va a tener que contestarnos lo que dice en la demanda. Porque renunció, porque faltó más de 3 días y le rescindí, porque robó y robó tal cosa. Si no dice exactamente lo que se excepcionó, ustedes van de gane. Entonces va a ser muy importante eso, aplíquenlo, y tienen que aprender a interrogar, tienen que aprender gramática, retórica. La retórica es muy importante. Tienen que aprender retórica, tienen que aprender a objetar. Y todo eso va a tener que ser al momento, como les comenté yo ahorita. No vamos a poder irnos a nuestra oficina y no vamos a poder decirle a nuestro jefe, oye, ¿tienes cómo objeto esta prueba? No, hijo, la vas a tener que objetar ahí. ¿Cómo interrogo a este testigo? Lo vas a interrogar ahí. ¿Cómo contesto esta prestación? ¿Cómo alego esto? Antes era de que tienes un machotito de eso, le hablabas a tu colega, como les comenté, oye, ¿has contestado esto? ¿Te ha pasado eso? Todo va a ser de inmediato, va a ser oral. Entonces, ahora sí, aunque suene a broma, vean películas, vean cómo se ha interrogado, busquen en YouTube, hay muchas audiencias de juicios en Estados Unidos, de cómo interrogan los abogados, de cómo interrogan a testigos, a absolventes, de cómo ofrecen pruebas, de cómo objetan pruebas, de cómo usan sus manos, sus expresiones, su cara, su tono de voz, todo va a ser muy importante. Como ya les comenté, se va a generar una historia, es nuestra sola y única verdad. Se va a argumentar de manera única, clara, sencilla y breve, y vas a tener que ser persuasivo, muy persuasivo. Entonces, es lo que yo quiero que se lleven de hoy, algo práctico, algo importante. Les voy a dar unos consejos para argumentar. Ustedes analicen hechos, insisto mucho en hechos. ¿Por qué? Porque con el sistema anterior que teníamos, solo analizábamos leyes y códigos. Y va a ser muy diferente. Nuestro derecho antes, si ustedes han estudiado derecho penal o alguien que se dedique a derecho penal, hay algo que se llama el tipo penal. Y el tipo penal, ustedes saben, un delito, robo, no sé, pero comete robo quien se apodera de un bien inmueble sin consentimiento, bla, bla, y tiene que caer exactamente el hecho en ese tipo penal para que pueda ser robo. Dicen, es que si no es bien inmueble y si no es sin su consentimiento, entonces a lo mejor es fraude, a lo mejor es abuso de confianza. Sí me copian con lo que es el tipo penal. Y antes nosotros redactábamos nuestras demandas y redactábamos nuestras contestaciones, ¿cómo? En base a leyes y en base a códigos. Ahora les voy a aconsejar que tengan contacto con la realidad. ¿Cuál es el mejor contacto con la realidad? Pues váyanse a trabajar. Si desean litigar, a un despacho ya. Váyanse a un juzgado laboral, a una junta laboral, ahí va a haber hechos reales, que son las demandas, las contestaciones y las sentencias, los laudos. ¿Quieren ser funcionarios? Váyanse a un juzgado, váyanse a un colegiado y van a tener contacto con hechos reales, no con la ley. Lean sentencias. Si me dices, oye Omar, ¿sabes qué? Es que no tengo contacto con el Poder Judicial, no he tenido la oportunidad de trabajar en ningún despacho, váyanse, acuérdense que por la ley de transparencia, antes de que nos la cierren, pueden pedirle a cualquier autoridad cualquier sentencia. No solo lean jurisprudencia, si les llama la atención alguna jurisprudencia, váyanse, bajen la sentencia o pídanla al Consejo de la Judicatura Federal, Estatal, colegiados o hasta la Suprema Corte. Si ustedes piden una sentencia, se las van a dar en 24 horas y se las van a dar digital. Ya la pueden traer en sus dispositivos móviles, en sus computadoras o la imprimen. Pero acérquense a lo que son los casos reales, no solo la ley, porque la ley son artículos cortos que no traen nada de hechos, nada de esencia. Para que ustedes aprendan esto, acérquense por favor
al contacto con la realidad. La otra es el derecho comparado. El derecho comparado es muy importante. Desde que nosotros comenzamos a hacer nuestros primeros estudios de maestría, te das cuenta que el derecho comparado es impresionantemente útil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahorita con la oralidad en materia laboral, pero la oralidad en materia laboral en España, en Chile, en Argentina, tiene 10 años. El modelo de conciliación que ahorita estamos manejando como prejudicial, en Chile fue un éxito y es una copia del derecho chileno. Entonces, cuando a ustedes les pase algo que no esté en la ley mexicana, búsquenlo en el derecho comparado. Busquen, por ejemplo, ahorita en cuanto a el año pasado empezaban a salir criterios de la Corte Mexicana en cuanto a la desconexión en el home office. ¿Qué pasaba? Que te decían, oye, es que tú te vas a trabajar home office, pero tu horario termina a las 8 y tu jefe te sigue mandando WhatsApp o te sigue pidiendo cosas a las 10 de la noche. Y el derecho a la desconexión es decir, ya me voy. En España hay un capítulo en la Ley Federal del Trabajo de 30 artículos sobre la desconexión. Y aquí apenas le empezamos a ver. Entonces, pónganse a estudiar derecho comparado. Si ustedes quieren ver una figura, la confesional, la testimonial, la inspección, la pericial. ¿Qué pasa cuando hay un solo perito? Ustedes, es una novedad en nuestro derecho, ya alguien se lo sabe haber comentado a los ponentes. Antes había perito del actor, perito del demandado y perito oficial. Ahora solo va a haber perito oficial, pero ustedes pueden seguirse acompañando de sus peritos. ¿Para qué? Para repreguntar, para objetar la pericial. Y vamos a tener que aprender poco a poco a interrogar a los peritos. Váyanse a derecho comparado y allá tienen mucho tiempo con un solo perito a ver cómo funciona. El tercer consejo y último que les doy es elevar nuestro nivel de argumentación, nivel de escritura. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Pues pónganse a leer. Y no solo leer códigos, no solo leer libros de derecho, desde poesía, desde literatura, desde lo que quieran, pero pónganse a leer. Va a ser muy importante que lean, porque leyendo se nos abre la mente, vamos a tener un juego de palabras que podemos utilizar mejor, más vocabulario, mejor utilización del vocabulario, y vamos a aprender a argumentar, a escribir, a redactar, a leer. Todo eso lo tienen que hacer y va a ser leyendo, va a ser escribiendo. Aprendan retórica, como yo les decía ahorita, y aprendan réplica. Es muy importante para todos ustedes que se echen un clavado en todas estas cosas que antes no lo hacíamos los abogados. Es todo. No sé si tengan preguntas. No sé si estén haciendo preguntas o... ok. En este momento damos paso a unas 2 preguntas. Por favor, pasen al centro y elabórenla. Hola, buenas tardes. Licenciado Omar, una pregunta conforme a la retórica. ¿Qué tiene que leer uno, estudiar uno, o en qué tipo de ciencia se tiene que basar para poder avanzar conforme a lo de la retórica? No te entendí, perdón. A lo de la retórica. ¿Qué tipo de lecturas puede recomendar usted? ¿Qué tipo de libros? ¿O qué tipo? Sí, mira, yo ahorita les recomendaría como lecturas obligatorias la ley reformada a la que te dediques, obviamente, y derecho comparado. Y mucha jurisprudencia. Okay. La jurisprudencia, a mí hace mucho tiempo me dijo un abogado a quien estimo mucho, que quien sabe jurisprudencia sabe derecho. Y me dice, mira, si no tienes tiempo de estudiar, siempre los viernes salen publicadas las jurisprudencias semanales. Te las separan por común, constitucional, civil, mercantil, familiar, penal. Si tú leyeras todas las jurisprudencias que salen cada viernes, no solo aprenderías a leer, aprenderías el lenguaje que utiliza la Corte, sino que tendrías una actualización de todos los derechos. Entonces, la jurisprudencia es muy buena opción. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, en este momento pido que suban al estrado el maestro Heriberto Jalimi Vázquez Rodríguez, acompañado del alumno Misael Isaí Martínez Zamudio, para entregar un merecido reconocimiento.
gracias. Y podemos dar 3 pasos para acá, maestro. Sí, claro. Maestro. ¿Con esto? ¿Puede ser eso? No, esto está bien. Abierto, maestro. Hola, muy buena tarde a todas y todos ustedes. Maestro Omar, muchísimas gracias por su valiosa participación. Estamos seguros que será de gran utilidad para toda nuestra comunidad universitaria estas valiosas palabras, y más ahora en un nuevo sistema de impartición de justicia y en un tema tan importante como es la oralidad. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, me permito hacer entrega del presente reconocimiento, y por parte de la comunidad universitaria, su representante en este momento, la entrega también de un pequeño presente. Muchas gracias. Y de esta misma manera, de parte de todo el gremio estudiantil que está aquí enfrente de usted, le hacemos la entrega de este pequeño detalle, agradeciendo su excelente ponencia y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.